Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En esta ocasión vamos a empezar con una sección un poquito más diferente con algunos de los compañeros del mundo del powerlifting, ya sean entrenadores, ya sean atletas, hablando sobre ciertos tópicos y sobre todo debatiendo y viendo los puntos de vista que puede tener, pues, como os comento, estos entrenadores o estos atletas sobre los temas a debatir que vamos a tener. En el día de hoy vamos a hablar sobre el entrenamiento sin material. Si vemos viable o vemos lógico en ciertos momentos entrenar con material o sin material. Y para ello vamos a contar con dos grandes entrenadores que, si no conocéis, os los presento ahora mismo. Tenemos en banda derecha a Mar Rivera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien, ¿no? Un Y placer. en banda izquierda, zurdito, tenemos a Alberto. ¿Cómo estamos, Alberto? Cuadrado, tío, contento. También te digo y aprovecho de decir muchas gracias por estar aquí, charlar un poquito y soltar un poquito, da juego, tal, un poquito como Pedri, ¿no? En el Barça. Sí, a ver, esta sección, como ya hemos hecho en tu canal, se trata sobre todo de soltarnos, como si fuera básicamente una reunión entre amigos que debate sobre un tema. Y pues como digo, el tema de hoy viene sobre todo de una idea que se nos dio en Costa Rica a Rivera y a mí, que es básicamente qué sentido le encontramos al hecho de entrenar con material o entrenar sin él. Porque es verdad que al final, desde ciertas escuelas o desde ciertos países, quizás sí que el hecho de entrenar más específico, siempre con material, está más asentado, y en otros países o en otras metodologías el hecho de entrenar RAW o en ciertos momentos con ciertos ejercicios o incluso, como también vamos a comentar, en calentamientos o en ciertas partes del bloque, es algo bastante típico. Entonces, para meternos un poquito en el tema, vamos a empezar, por ejemplo, con Alberto y ya vamos dando un poquito la opinión todos. ¿Qué opinas, Alberto, de los bloques sin material? ¿Cuadran dentro de tu forma de programar? ¿Cuándo, en el caso de sí hacerlo? O si no, ¿por qué? Vale. A ver, yo es verdad que tiendo a ser bastante específico. Sin embargo, es verdad que justo en los últimos meses he ido como pensando justo en esto, de decir, vale, yo soy una persona que siempre me gusta si de competición, banca de competición, de competición y variantes que no me saquen mucho de ahí. Con el tiempo, al final, quiero ir probando ciertas cosas con mis atletas, conmigo mismo, y justo yo estaba haciendo un bloque un poco más alejado de la especificidad. Y a partir de ahí le daba vuelta. Y dije, vale, ¿qué sentido puede tener incluso hacerlo más inespecífico? Ya no es, voy a hacer una high bar y un combe, pausa, lo que sea. No, voy a quitarme material. ¿Qué sentido puede tener? Yo lo que pienso y siempre intento hacer como ingeniería inversa. Digo, vale, el objetivo que tenemos como entrenador es que una persona sea muy fuerte el día de competición. ¿Qué induce que tú seas fuerte el día de competición? Pues que hagas bloques y macrociclos buenos, de manera consistente, tal. Puede ser que el introducir o no introducir de manera estratégica el material te ayude a tener mejores bloques o mejores macros, mejor secuencia de bloques. Puede ser, yo creo que antes estaba muy cerrado decir que no, tal, pero es cierto que yo creo que más que en el ámbito de crear adaptaciones, o sea, creo que si tú quitas la rodillera, no es que vaya a hacer que la musculatura de la rodilla vaya a ser exponencialmente mucho más fuerte. No lo creo, o sea, sí, estará más fuerte, pero creo que lo más importante es más bien los feelings que recibe el atleta. El feeling que recibe el atleta, un bloque que está sin material, está jodido. El siguiente, a lo mejor le mete una blanda, el siguiente le mete una rígida. Esa persona, digamos, que lo que está percibiendo es como un poco de momentum artificial, digamos, ¿no? Porque no es algo que sea orgánico de, vale, esta persona realmente está mejorando, sino que prácticamente va a meter más kilos en la barra, se va a sentir mejor bloque a bloque por un implemento externo. Puede ser útil, a lo mejor, y esto planteo, porque esto creo que lo haré con Rive, y le dejo también paso a que hable, puede ser útil quizás cuando una persona está digamos, en un punto muy malo a nivel de sentadilla, de finish, oye, a lo mejor te viene bien resetear y decir, vale, estoy muy mal en sentadilla, pues quizás asumes que el primer bloque de material está en la mierda, pero vuelve a darle ese feedback, ese momentum artificial y puede ser que entre a la rueda del momentum, no lo sé. No sé, tú tampoco piensas arriba y ya luego... Bueno, que diga Lucio que estaba queriendo... Sí, mira, es que yo creo que has tocado dos puntos muy importantes. El hecho de que qué cosas nos inducen a tener una buena competición, como el hecho de tener muy buenos mesociclos que formen un buen macrociclo, finalmente, y el hecho, el que comentabas con Rive, de que quizá llega un momento donde te motive o necesites hacer un bloque totalmente RAW. Esto me lleva a la siguiente reflexión. A mí, creo que cuando hablamos de bloque RAW,
tiene que tener un sentido. Creo que a lo que no le encuentro sentido es, vamos a hacer siempre esta misma distribución de los bloques porque me han dicho que si empiezo Raúl, luego tengo este bloque y luego este bloque, siempre voy a llegar bien a la competición. O sea, creo que ahí está el punto en el que por lo menos yo no comparto entrenar de forma Raúl. Es decir, cuando tú de forma estricta, de forma escrita, de forma obligatoria, tienes que empezar siempre con un bloque RAW o muy alejado de lo que sería la especificidad de la competición. Por tanto, cuando, por ejemplo, sí que veo y comparto contigo el entrenar sin material. En primer lugar, creo que en toda etapa y en toda vida de un powerlifter llega el punto en el que acabas hasta las pelotas de tirar pesa. Ese punto llegamos todos. Una de las opciones que siempre suele funcionar muy bien y sobre todo, ya no solo hasta las pelotas porque quizá lleves mucho tiempo entrenando de X forma, sino porque probablemente también te estanques o tengas ciertas molestias que no te hagan mejorar. Llegado a ese punto, o te sigues estrellando contra la misma piedra, que es pues probar otros slots quizá un poquito menos específicos, con más repeticiones, pero siguiendo con esa especificidad, o decir, vale, quiero que te olvides de cuántos kilos estamos tirando ahora mismo. Este tipo de bloques funcionan muy bien. A mí, por ejemplo, en atletas que quizá, como os digo, a nivel mental están saturados, llevan tiempo estancados y necesitan ese aire fresco, que también a ellos les gusta mucho llamarlo bloque de hipertrofia, creo que es una opción muy, muy viable. Por eso ya te digo que estoy bastante de acuerdo en que sobre todo tienes que introducir ese bloque sin material con un sentido, pero sobre todo en un cuándo. Es decir, ¿cuándo introducimos este bloque y por qué? Eso es. O sea, yo creo que con lo que has hablado tú ahora de cuándo introducir los bloques sin material, el hecho de hacer como un washout, ¿no? Que le llamo yo, que es como ahora el término de pivot que a lo mejor la gente conoce más, ¿no? Hacer como un término de washout a nivel de decir, vale, no me estoy encontrando, lo que decía un poco, ligando lo que has dicho tú y lo que decía Alberto, ¿no? De no me estoy encontrando a nivel técnico, no estoy sintiendo buenos feelings a nivel con las rodilleras, a lo mejor siento que con el material que tengo me está cambiando el patrón, estoy sintiendo que no estoy cómodo así, o con lo que has dicho tú de decir, vale, te estoy tirando pesado, estoy generando molestias y al final lo que nos da el trabajar de forma raw es que la carga externa, por ende, se disminuye bastante. O sea, no es lo mismo poder tirar al RP, a lo mejor que te vas a ir tirando 200 kilos con cinturón y una Sincer, que lo que te va a seguir tirar 200 como Pedro por su casa, literalmente sin nada, a lo mejor solo con muñequeras, ¿vale? Entonces, eso es importante para saber cuándo lo introducimos y cuándo metemos estos o bloques o slots. En mi caso, yo, de bloques como tal, mis únicos bloques que uso pautados sin material son o bien porque, ya hablaremos esto a nivel de movimientos y demás, o bien porque es algo que no es necesario, como podría ser en un sumo, que es una cosa que vimos Lucio y yo también en Costa Rica en algunos atletas. En sentadilla lo suelo hacer cuando, es el caso principal, digamos, cuando el atleta se me va de vacaciones, y ahí no te queda otra, que también es parte de los bloques de off-season, como le queramos llamar, que es un poco adaptarte tú también a cuándo puedes hacer una cosa u otra. Y luego también cuando... pues capaz veo que por el simple hecho de querer tener un día terciario o un día a lo mejor secundario que sea un poco más de limitación de carga externa, veo que introduciendo ese slot hay una mejora técnica o hay una mejora del día principal, ¿vale? Entonces, cuando veo que esa sinergia que se crea entre el día principal y el día secundario viene porque el día secundario o bien porque me mejora técnicamente o bien porque... siento que me produce mejoras al día principal, lo mantengo. Pero no es algo que de forma recurrente yo piense, hostia, pues después de competir tengo que hacer un bloque sin material. O después de este bloque tengo que hacer un bloque sin material. Si se da por ciertas circunstancias que a lo mejor son más reactivas, de yo decir, vale, pues no tenemos material por X o por Y. O lo probamos por el simple hecho de que o el material genera molestias, que también puede ser, con el tema de las Sincer, no sé si os habrá pasado, de que son demasiado duras y a veces como que pierdes el patrón, tiras más de rodilla, te duele en el hoyo porque no da como la congruencia articular que tienes que tener y te tiras a rebotar y sales porque no te pesa, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería un poco mi punto de vista en cuanto a introducir bloques, más así como ha dicho Lucio, que se le llaman de hipertrofia, pero al final raramente voy a hacer a lo mejor un
por 6 o por 8, por así decirlo, porque como que se relaciona un poco más a rangos de repeticiones más altos, ¿no? Y yo a lo mejor trabajo con repes incluso más bajas en los slots que pueda crear sin material, incluso un por 2, un por 3 sin material, y creo que eso también puede ser como interesante. O sea, que no siempre tenemos como que asociar, que es algo que se asocia, ¿no? De decir, vale, como has dicho tú, Lucio, que está como muy generalizado, de decir hipertrofia, RAW, repes altas. Y es como que todo se puede como combinar y saber cuándo podemos introducir una cosa u otra. Dale, Alberto, quería hablar. Sí. Sí, quería comentar una cosa, que es que justo lo que más o menos estaba pensando, y a partir de lo que habéis dicho, por ejemplo, no sé quién de los dos lo ha dicho, que bueno, al final, cuando no usa material, te baja el porcentaje de carga, ¿no? El porcentaje del RM va a ser menor, quiera o no quiera. Si encima a lo mejor lo combinas con por 6, por 7, lo que va a hacer es que de manera inevitable baja el porcentaje de carga. Y esto para mí es importante, ¿por qué? Porque en relación a lo que dice Lucio de cuándo usarlo, si tú metes este bloque a 8 semanas de competir, ¿qué sentido puede tener meter un porcentaje de carga muy bajo cuando dentro de 8 semanas el porcentaje de carga va a ser muy alto? Seguramente no vas a estar suficientemente preparado, ya no solo por la skill del material, de cómo te sientas con él, sino simplemente por la carga. Es por eso que yo creo que tiene más sentido quizás lejos de competición o por motivos externos de manera reactiva, como dice Rive, pero para mí, como digo, uno de los aspectos fundamentales para llegar bien a competir es las adaptaciones que creas a nivel de, oye, cuánto puseo la baseline y tal, lo que tú quieras, y cuánto momentum creo. Si para mí una de las cosas más importantes del momento es qué porcentaje de carga estoy tocando y no lo dejo suficientemente preparado porque he metido material, creo que es muy importante. Ya no solo el si tiene sentido o no, yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo en que puede tener sentido, sino el, oye, ¿cuándo lo metes? O sea, si lo metes a 7 semanas de competir, muy probablemente el momentum lo bajo de un poco. Pienso yo de mi prima, quizás más difícil. Totalmente, o sea, el cuándo era literalmente esa explicación que has dado y creo que está, o sea, que coincido completamente. Yo, una cosa que sí que creo en este tema es que, por supuesto, que cada entrenador tenemos una visión de esto. O sea, y es totalmente respetable cada una de ellas, eso que quede por delante de todo. O sea, al final, yo creo que nosotros sí que es verdad que priorizamos un poquito más la especificidad, o sea, entre un slot en el que no tenga rodilleras, no tenga cinturón, frente a otro que sí lo tenga, yo creo que al final todos, o nosotros tres, sí que nos vamos a quedar con ese en la mayoría de ocasiones, porque al final la pregunta sería, ¿por qué tengo que entrenar sin material? Como bien ha dicho Rive, pues una de las cosas sería quitar carga externa, que en algunas ocasiones se puede hacer aún manteniendo esa especificidad, o sea, tú puedes quitar carga externa haciendo el movimiento de competición. Otra de las cosas por las que se podría utilizar un bloque sin material es para atacar puntos débiles o atacar puntos fuertes. Yo, por ejemplo, eso al final no lo comparto profundamente, por decirlo de alguna forma, porque al final creo que para mejorar tu punto fuerte tienes que hacerte más fuerte en ese movimiento y para atacar ese punto débil probablemente tengas que trabajar algo técnico. Entonces, creo que frente a un bloque sin material, a un bloque con material, yo siempre me voy a quedar con ese bloque con material. Por eso he dicho que el bloque sin material lo utilizaría en ocasiones muy, muy, muy contadas. Sí que es cierto que nos vamos a meter ya, que es el siguiente punto, en diferentes slots sin material. Creo que aquí ya sí que por lo menos desde mi punto de vista, meter lo que puede ser una sentadilla de competición sin cinturón o un peso muerto sin cinturón, sí que puede llegar a tener más sentido, porque al final, para el que no lo sepa, cuando tú utilizas cinturón, rodillera o utilizas en peso muerto cinturón, todo lo que no sea utilizar ese equipamiento para ti es una variante. Entonces, a mí sí que me gusta este uso de variantes con diferentes objetivos, como puede ser el de quitar carga externa, el de, como bien hemos dicho, o como ya ha dicho Rivera, trabajar algún aspecto técnico que luego nos podamos llevar al movimiento de competición. Y sobre todo, una de las cosas y ya os dejo paso con respecto a lo del bloque sin material, que es una cosa que quería decir y se me ha olvidado, es que cuando tú tienes unas adaptaciones a un movimiento en específico, en unas condiciones concretas, dícese, típico atleta que tiene una sentadilla barra alta fortísima, en el que quizás no utiliza cinturón y utiliza una rodillera súper blanda, todos tendemos a decir, joder, este atleta cuando use low bar, cuando se meta cinturón y cuando use rígida, va a sumar 50 kilos. Pero esto no es así. Porque, como os digo, al final el movimiento se adapta a las condiciones y al contexto que tenemos.
y tú puedes ser muy bueno en ese movimiento en concreto, en la sentadilla barra alta, con cinturón y con rodilleras blandas o sin ellas, y luego no saber usar el cinturón o no saber sacarle partido a las rodilleras rígidas. De ahí también el hecho de esa especificidad, de saber usar el material, que creo que es algo que no hemos nombrado y creo que es algo muy importante. Entonces, no sé si queréis hacer alguna puntuación sobre esto o meteros ya en los slots como tal. Vale, a ver, yo solamente quería hacer una puntualización de un poco lo que habéis hablado de, o sea, un puntito más de lo del bloques sin material y lo que ha dicho también Alberto de coger a repes altas y luego transicionar y te cargas el momentum. Y es que yo creo que la mejor forma de poder gestionar un bloque así sería introduciendo un bloque sin material, pero que el rango de repeticiones sea muy parecido al que luego quieres continuar cuando introduzcas un material a lo mejor más blando y luego pases a hacer unas rígidas, por ejemplo, ¿vale? Es decir, si tú estás trabajando con un rango de 1x8 sin material y luego de repente te tiras 1x3, estamos hablando, por ejemplo, en sentadilla, la diferencia a nivel de carga externa, de carga a nivel porcentual de tanto por ciento y de todo en todo en general será muy diferente o muy dispar a la que tú podrías generar con ese momentum, digamos ficticio, como hemos dicho al inicio, del cual podría ser 1x3 sin material, 1x3 con material algo más ligero y 1x3 con material más duro. Entonces, más duro, entre comillas. Entonces, eso sí que me interesaría como mucho más para, al final, muchas veces queremos crear como ese momentum, igual que hacemos esas semanas intros hasta semanas finales, generando un RP dinámico muchas veces en los slots principales, igual que hacemos con la cafeína, de que vamos de menos a más, podemos hacer lo mismo con el material, de ir como de mayor pesadez y de más raw hasta un aspecto más competitivo y específico, pero sí que lo vería como más, si yo lo enfocara, ya he dicho que yo no soy muy partidario de esto, o al menos ahora con el tema de los bloques, y en los slots sí que soy más partidario de esto, que ahora lo haremos, pero a nivel más de bloque, como una idea para que podáis sacar de aquí es como no alejarnos mucho de lo que queremos rendir, que al final es rendir en una repetición, a lo mejor 2, 3, que es lo que nos solemos mover durante las top sets o los principales objetivos de cada uno de los bloques, que no nos vamos muy allá, a no ser que la atleta responda muy bien a repeticiones altas, pero sí que integrarlo un poco para que esa tendencia alcista del momentum o del ritmo del atleta sea un poco más como acorde a no cambiar de por 8 sin material a de repente 1x1 con material, porque eso lo que va a hacer es que se generen tantos cambios en cuanto al sistema que vas a poder generar algún tipo de molestia o algún tipo de, pues que van a haber demasiados cambios en lo que sería el split como tal. O sea, yo lo veo como, igual que ahora está como la tendencia un poco también alcista de intentar hacer los mínimos cambios posibles, pues tener en cuenta también lo que sería generar un cambio en el material, lo que le genera esto al atleta. Igual que decimos, hostia, pues este bloque tiene un por 4 en low bar, y el siguiente no le voy a poner un por 2 en low bar pausa porque me va a cambiar mucho lo que es la carga, el tanto por ciento del RM, lo que es el slot como tal y lo que es el devenir del bloque, pues no, es lo mismo de decir, estoy haciendo un por 8 sin material y de repente el siguiente bloque que me llega el atleta de vacaciones le meto un por 2. Pues seguramente la carga externa que se genere, si le meto material a ese por 2, será tan elevada que las capacidades de recuperarse o de adaptarse a eso van a ser demasiado limitadas a nivel inicial. Entonces, como que tener también una tendencia de saber decir, vale, cuando meto sin material porque me pasa esto, se van de vacaciones o porque lo quiero probar después de una competición, bajar carga externa, no tener el foco de rendir después de una competición otra vez porque sabemos que hemos roto la hucha y eso puede estar bien. Es como generar como un... Vale, pues voy a hacer un macro ciclo de 12, 15 semanas de que van a ser un bloque sin material, un bloque con material blando y un bloque con material duro. Probarlo si tienes tiempo y a ver qué tal. Pero que el bloque sin material no se aleje tanto de lo que quieres luego hacer con los bloques con material. Y ya de aquí, si os parece, hablamos con el tema de los slots y le dejo paso a Alberto que comente un poco, que en su momento le hablamos con el tema del material, de cuándo incluirlo y cuándo no. ¿Le pego yo o le dices tú, Lucio? Dale, Alberto, dale. Vale, mira, yo por ejemplo me acuerdo que esto lo hablé también con Rive y tal, y le he dado muchas vueltas porque yo, una de las cosas más importantes para mí es como crear ese momentum, ¿no? Que muchas veces hablamos. Y ya no es solo el momentum que yo creo que como todos lo entendemos, de bloque a bloque, de macro a macro, sino también incluso dentro de la misma semana que haya una especie de momentum de, oye, desde el día primario hasta el próximo día primario, ese momentum no tiene por qué hacer primer día por 8, segundo por 6, segundo por 4, porque va bajando el porcentaje de carga. Pero simplemente crear un entorno en el que simplemente el atleta salta de un día primario a otro y cada vez se va sintiendo mejor, cada vez hay más rato de mejora.
De hecho, por ejemplo, esta estructura de, por ejemplo, un bloque 1 a por 5, bloque 2 a por 3, bloque 1 a por 1, por ejemplo, ¿no? Esa estructura 5-3-1, por ejemplo, la gente de TSG lo hace mucho. Empieza la semana por 8 y van reduciendo repes. ¿Cuál es mi razonamiento? Bueno, mi razonamiento es porque aparte de ellos ven el entrenamiento de una manera distinta, pero una de las razones también es porque el porcentaje de carga va decreciendo, va aumentando de más bajo hasta más alto. ¿Se podría simular esa estrategia con un rango de repes más o menos estático, pero simplemente metiendo cinturón al principio de semana, por ejemplo? O sea, sin meter cinturón. Metes el lunes 3x3 sentadillas sin cinturón y luego tienes el viernes tienes una rampa por 3 con cinturón, con material y demás. De manera que el porcentaje de carga más bajo a principio de semana, más alto al final, puede ser interesante. Esto también yo creo que depende un poco de la demanda y las necesidades del atleta. Necesidades a nivel de intensidad, a nivel de porcentaje de carga y a nivel de skill. Es decir, yo lo entiendo de esta manera, ¿vale? ¿Qué necesita el atleta para crear este entorno? De momento necesitará, un volumen concreto, necesitará una selección de ejercicios que le induzca una skill. Aquí es donde yo creo que entra en factor el tema del material. A lo mejor una persona que es, por ejemplo, malísima con el bracing, no sabe hacer bracing y demás, y quiero dentro de lo que cabe, hacerle lo más incómodo posible el día 1, puede ser interesante para mejorar ese skill. O sea, yo creo que todos los días no tienen que estar enfocados en, vale, quiero tocar este porcentaje de carga, quiero tocar esta serie, esta intensidad. Obviamente eso debe estar presente, pero creo que para inducir ese skill y para mejorarla es interesante. Aún así, es cierto que yo esto no lo hago en sentadilla, no lo hago en banca, pero sí es verdad que en DL lo he hecho alguna vez. En DL con personas en concreto, que creo que es lo que seguramente hablamos ahora un poco y dejo que habléis, al final una persona como, yo te digo, un Marreus que tiene los brazos más largos que un día sin pan, dentro de cabe, esa persona ¿cuánto necesita el cinturón? ¿Lo necesita tanto como yo de cara a crear estabilidad interna? ¿Es tan importante en su caso la estabilidad interna? Creo que es analizar un poco el contexto del atleta, pero bueno, yo por mi parte dentro del slot no lo utilizo tanto como dentro de un macrociclo. Dentro de un macrociclo sí puede ser que se me encuentren atletas que tenemos rodilleras blandas un día o tenemos incluso sin rodilleras, pero dentro del slot soy bastante específico, es este caso en concreto. En cuanto, sí, o sea, totalmente de acuerdo, Alberto. Yo creo que al final, como tú bien has dicho, hay que ver qué necesita el atleta y sobre todo las condiciones del atleta. O sea, como tú bien has dicho, si ese atleta no sabe respirar, o sea, si no sabe respirar sin cinturón, ¿cómo va a saber respirar con él? O sea, yo creo que al final, en ese tipo de casos, como tú bien has dicho, ponerlo un poco a trabajar ese punto débil sí que tiene sentido, porque al final el no saber respirar te voy a hacer respirar. Porque como en una sentadilla sin cinturón no respires bien, o probablemente te quedes en el hoyo, o te vayas para adelante, o mil cosas que pueden llegar a pasar. Creo que en ese aspecto sí que tiene su cierto sentido. Y Ribe, si quieres, comenta tú lo que hablamos del sumo, que me parece un tema bastante guay también para comentar. ¿No se te escucha? Ahora, sí, que había puesto el micro porque a veces se nos escucha demasiado, que lo he puesto por el chat ahora. Sí. O sea, cuando vale, uno, si nos sí, es que tengo el ventilador puesto. Bien. Perfecto. Vale. Vale, lo que decía básicamente, que es un poco ligado con lo que ha dicho Alberto ahora, a nivel de material y demás, que sus sesiones principales, bueno, lo que ha dicho ahora un poco más de Mark Rius, ¿vale? Lo que ha dicho que tenía los brazos largos y a nivel de posicionamiento. Nosotros vimos, de hecho, en Costa Rica, creo que vimos como 2 o 3 atletas que tenían un sumo muy bueno, tenían un sumo muy vertical y tenían, que no usaban cinturón. Entonces, básicamente, lo que me vengo a referir con esto es la importancia de lo que es el material en la creación de una posición inicial, como sería, por ejemplo, en el sumo convencional. Entonces, lo que se suele ver es que cuando mayor falta de verticalidad, cuando más horizontalidad tienes en un peso muerto, ya sea convencional o sumo, sí que necesitas tener esa mayor presión interna para generar pues, esas faltas de demanda de verticalidad que tienes o de posicionamiento, como que los suples porque no tienes que generar tanto espacio, porque no eres capaz de generar tanto espacio, no eres capaz de generarte tanta esa verticalidad, entonces necesitas mucha más rigidez, cosa que la gente que puede generar una posición más vertical necesita más espacio y, por tanto, suele necesitar menos rigidez para posicionarse en esos lugares en los cuales ellos pueden entrar. Por ejemplo, yo no puedo entrar, seguramente Lucio tampoco y Alberto tampoco, somos 3 ejemplos claros de personas que no pueden entrar en una posición como muy cómoda, digamos, tanto a hacer peso muerto convencional como a hacer peso muerto sumo. Podéis ver cualquiera de los 3 movimientos de nosotros que seguramente seremos bastante horizontales, entonces necesitamos como mucha más rigidez. Entonces, para ello, o sea, ¿cómo se aplicaría a nosotros este aspecto? Si a nosotros nos sacas el cinturón,
a lo mejor en un peso muerto sumo sí que nos puede como ayudar inicialmente como a saber ganar un poco de verticalidad, pero también hay que decir que donde no hay, es complicado sacarlo. O sea, tú puedes decir quiero estar más vertical o lo que sea y no tiene por qué. Entonces, en este caso, en el sumo que vimos, simplemente vimos una persona que se colocaba tal que así, porque tenía esa capacidad de ponerse vertical, de abrir las caderas, digamos, entre comillas, acercar el torso hacia la barra, la cadera hacia la barra y ser mucho más decidente. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta para ver cómo se nos aplica a cada uno de nosotros. En cuanto al cinturón en el peso muerto, es algo que depende de la rigidez que nos genere y depende de la rigidez que necesitemos. Una persona con convencional, como he dicho, algo más horizontal necesitará más rigidez para el posicionamiento y una persona que esté más vertical puede necesitar o bien que veréis cinturones más blandos o bien que podréis ver sin cinturón y luego un poco más esto de lo mismo que se podría extrapolar para otro movimiento como podría ser, pues por ejemplo, la sentadilla y los cambios que, como han dicho ellos antes a nivel de respiración y todo esto puede generar. O sea, cuando no sabe respirar, en sentadilla a lo mejor viene mejor probar a hacer un slot sin cinturón. Cuando ya sabes hacerlo sin cinturón, poner el cinturón para tener como ese feedback externo de saber cómo apretar contra él y generarte mayor tensión. Pero eso sería un poco a nivel de, por ejemplo, cinturón, a nivel de posicionamiento de sumo convencional y un poco a nivel de la sentadilla de lo que solemos ver, ya que en la sentadilla el error más típico que suelo ver yo es como que generas esa tensión a nivel de durante toda la bajada y cuando vas a rebotar la pierdes. Y es ahí cuando trabajarlo sin el cinturón es cuando te puede venir bien para tener como ese feedback interno de saber cuándo lo haces bien, cuándo lo haces mal y luego pasar a ponerte el cinturón y saber cómo generar esa tensión. Yo creo, Marc, en cuanto al tema del sumo que estuvimos hablando, al final a esos atletas tan verticales que literalmente están sentados en una silla, creo que, y no creo, o sea, tengo ciencia cierta de que literalmente el 90% o el 80% de la fuerza que se aplica la están haciendo con el tren inferior. Es decir, básicamente utilizan los brazos como ganchos y el torso está ahí porque lo tiene, pero al final la implicación que puede tener el core o una cadena posterior en ese tipo de sumo es que creo que es mínimo. Entonces, el por qué están tan cómodos sin cinturón es básicamente porque no lo necesitan y si se lo ponen probablemente les estorben o les dé más contras que pros. Porque es lo que hablamos, o sea, es una posición tan vertical, una predominancia tan clara de cómo empujan con el tren inferior, que es que ahí, a diferencia de lo que puede ser un convencional, con cierta chepa, con un convencional muy dominante de cadena posterior, es que la implicación del core es mínima, lo cual no quiere decir que tengan un core muy, muy fuerte. Porque al final también para meterte en esa posición, con esa rotación de la cadera, con esa tensión que al final se genera para que la espalda no se redondee y quedarse tan vertical, tú tienes que tener también una zona abdominal y un core muy fuerte. O sea, una cosa no quita la otra. Por eso digo que a pesar de no implicar demasiado el core dentro de ese movimiento, el hecho de meter el cinturón al final probablemente le estorbe más que otra cosa. Le estorbe más que otra cosa. Entonces, Alberto, no sé si quieres pasar o no sé si quieres decir algo acerca de esto o si pasamos ya a los dos siguientes temas para que no se haga demasiado largo. Yo un pequeño comentario y es que al final, por ejemplo, justo esto del peso muerto, yo lo que veo es, vale, cuanto más plegado estamos, ¿no? Cuanto más horizontal estamos, digamos que más va a tender la barra a plegarte todavía más. Por eso quizás necesitamos ese extra de estabilidad interna que nos da el cinto. En cambio, si por ejemplo estamos prácticamente verticales, que es como está esta gente, quizás no es tan necesario, porque no te va a plegar directamente, porque como la fuerza va hacia abajo y no te va a plegar directamente, no es tan necesario. Justo como comentas tú, digamos que en un peso muerto como yo, que soy un chepo muerto, pues bueno, es que al final ahí te va a tender, o sea, la barra te quiere tumbar dentro de lo que cabe. Si quieres estar estable, no vas a poder mejorar tu posicionamiento porque ya de por sí es bastante malo. Ahora, una persona que tenga un posicionamiento muy, muy bueno y quizás le estorbe, yo directamente ni lo usaba. Pero sí un pequeño apunte, que es que estos son casos puntuales, que ahora la persona promedio que nos esté escuchando, que nos diga, hostia, es que el Rive y el Lucy me están diciendo que me quite el cinturón, y vale, vamos, o sea, a ver, 9 no, 99 de cada 100 personas que están escuchando esto van a necesitar un cinturón. Pero es verdad que hay pequeños casos que no van a necesitar, ¿vale? Pero sí es verdad esa pequeña puntualización. Para eso también se hizo el cinturón de SBD de 10 milímetros y mucha gente que hace peso muerto sumo, veréis que usa un cinturón que es más ligero, como he dicho antes. Si por un casual alguien se ha dado por aludido, que sepa que está muy fuerte y que tiene una movilidad espectacular. O sea que por esa parte, oye,
Si no tiene una movilidad espectacular y no tiene un peso muerto de la hostia, yo creo que vas a tener que usar cinturón y hacer lo que puedas, como nosotros, partirte la espalda y ya si entra algún kilo, pues celebrarlo. Literal. Bueno, chavales, vámonos con otro tema que también hemos tocado un poco por... Vamos con rodilleras, ¿no? ¿Haría yo o qué? Vamos, yo rodillera o calentamiento. Sí, rodillera si queréis. Sí, rodilleras Al final, es verdad rodilleras. Que habéis estado hablando sobre, por ejemplo, hacer un macrociclo donde empiece sin rodillera, luego irte a unas blandas y hacer otro bloque finalmente con rígidas. También otra de las opciones que hay, ¿vale? Y es una de las que, bueno, estoy hablando de opciones, ahora hablamos sobre nuestra opinión sobre ella. Otra opción, y que creo que es la que más gente utiliza, la que más entrenadores utilizan, es probablemente o bien empezar una intro week o una semana de descarga sin rodilleras, que puede llegar a ser, o con una rodillera blanda. Y conforme va pasando el bloque, o bien en semana 1, 2 y 3 utilizar blandas para luego en la cuarta y la quinta rígida, o varias combinaciones que se pueden hacer. Todo el bloque con blandas para finalmente acabar con rígidas. Dadme vuestra opinión sobre ello. Vale, yo voy a dar mi opinión acerca de esto porque son cosas que suelo pautar. O sea, tengo como diferentes formas de pautar esto en base al tipo de atleta que tenga, ¿vale? Y eso también tiene que ver un poco con la adaptación, primero a nivel de su propia adaptación con el tejido con el que trabaja a nivel de rodilleras, ¿vale? Hay gente que necesita más tiempo o menos tiempo para adaptarse a unas rodilleras. Hay gente que le cambian más el patrón o menos el patrón un tipo de rodilleras y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando queremos generar, o sea, cuando estamos en un bloque, o sea, todo depende un poco de cómo organices tus macrociclos y todo, pero cuando estamos en un bloque en el cual queremos rodar y queremos generar algo de momentum o ritmo con el atleta y no queremos empujar a lo mejor tanto, yo lo que haría sería simplemente establecer un bloque con rodilleras blandas, ¿vale? Si estamos como en un principio de macrociclo. Luego, ¿qué puede pasar? Que en este microciclo de trabajo se nos pueda complicar un poco y nos empiecen a pesar más las cosas. ¿Qué podemos hacer? El parche de la rodilla rígida las últimas 2 semanas. Que eso es algo que a lo mejor no se suele decir, pero que también sabemos cómo utilizarlo, como para lo que hemos dicho. Muchas veces queremos simular ese ritmo, aunque no se genere como tal de forma objetiva, digamos a nivel de números y demás, sino más a nivel subjetivo, de poder darle al atleta ese papel de decir, vale, estamos cogiendo un buen ritmo y cuando tú ves que las cosas a lo mejor no están yendo tan bien, coger alguna de tus herramientas, de tu caja de herramientas, ¿no? Y decirle, vamos a votar esto. Entonces, puede ser que se genere ese bloque de rodilleras blandas y luego pases a esas últimas semanas con rodilleras rígidas, o bien para acabar un poco más alto el bloque de lo que querías, o bien para simular unos malos feelings que sabes que unas rodilleras rígidas te pueden dar, o bien también, que es una cosa que me pasa a mí, que es que cuando estoy tanto tiempo con las rodilleras rígidas, mi carga externa es tan alta que muchas veces a veces mi musculatura, por ejemplo, abductores, no se recuperan bien del simple hecho de que yo le meto más carga desde la primera semana. Entonces, es como que las rodilleras blandas me ayudan a crear como una base de decir, vale, esta es mi fuerza real, es que se me entienda, entre comillas, y luego le doy un extra 2 semanas, que es lo que a mí, en mi caso concreto, necesito para como adaptarme a las rodillas rígidas. Yo a lo mejor me pongo a rodillas rígidas una última semana de bloque y estoy que no las veo venir, que no sé cómo hacerlo, que pierdo la posición, que esto es un poco, como lo hablaremos ahora, a nivel del cambio que te puede generar un tipo de rodillas u otra a nivel técnico. Una persona que vaya más vertical, pues a lo mejor tira más rodilla hacia adelante. Una persona que vaya menos vertical se quiere aprovechar más y cambiar la posición por querer tirar las rodillas más hacia adelante para tener más flexión de rodilla y rebotar más y acaba sin romper y haciendo un patrón diferente y saliendo raro del hoyo. O sea, son cosas que al final tenéis que ver también un poco qué es lo que queréis. En mi caso, lo que os he dicho, uso de rodillas rígidas al final de un bloque de flexibles o bien para generar mayor carga externa al final de bloque para simular un buen ritmo o para hacer de parche si el bloque no ha ido de todo bien o bien para gestionar mejor las adaptaciones que el atleta necesita si el hacer rodillas rígidas desde un inicio de bloque le genera demasiada carga inicial de la cual no puede recuperarse por ciertos tejidos y le aparecen molestias, que ese serían como mis 3 o 4 hot takes de esto. Claro, yo estoy bastante de acuerdo en lo que has dicho, pero quiero matizar algunas cosas. En cuanto al parche, ¿vale? Cuando un bloque quizás no va del todo bien, meter las rodilleras para quizás que el 1RM estimado, por ejemplo, dé un poquito más alto, creo que eso como parche, como tú bien has dicho, es un parche. Entonces,
sí que es cierto que hay que saber muy bien cuándo utilizarlo, porque más bien que ser un parche, en muchas ocasiones puede ser ruido. Es decir, si nos encontramos, por ejemplo, en un bloque de exploración con un atleta que acaba de entrar con nosotros, estamos buscando tendencias, estamos buscando en qué semanas se pueden dar ciertos picos de rendimiento, está claro que si nosotros al final inducimos primera semana RAW para luego meter blanda y finalmente meter rígida, al 90% de los atletas, claramente esa última semana vamos a tener un 1RM mayor que el de las primeras semanas. Entonces, ese parche en un bloque de exploración, por ejemplo, más que un parche, sería ruido porque nosotros mismos somos los que hemos inducido así, en esta quinta semana voy a hacer que tenga un pico de rendimiento porque yo soy así, ¿sabes? Porque quiero que lo tenga en esa quinta semana. Entiendo lo que quieres decir, porque ahí sí te lo compro, ¿vale? Quinto bloque o 27 bloques con tu atleta, las primeras semanas no están sentando nada bien, tenemos muy malas sensaciones con las blandas. Oye, te compras una rígida y justo te llegan esa cuarta semana. Vamos a ver qué tal acaba. ¿Por qué no? Yo creo que en este aspecto, vale, terminando con ese tema, hay que tener en cuenta varias cosas, como tú bien has dicho. En primer lugar, el patrón de movimiento. Es decir, somos capaces de hacer un macrociclo o un mesociclo cambiando de RAW a blanda y a rígida sin que nuestra técnica o sin que nuestro patrón de movimiento se vea afectado o que se vea afectado muy mínimamente, pero sepamos controlarlo. Vale, en ese caso, ese tipo de bloque o ese tipo de sucesión de bloques te viene bien porque quizás entramos en el segundo punto, no soporta muy bien la intensidad. Perfecto. Oye, eres un atleta que necesita tener ciertos grados de intensidad desde la primera semana de bloque porque los saltos de carga de una semana a otra no te van bien y necesitas tener adaptaciones con pesos cercanos a los que va a acabar el bloque o pesos cercanos a, bueno, más intensos que con los que quizás empezarías si tuvieras rodilleras blandas. Creo que al final hay que jugar un poco con eso. Es decir, como bien has dicho, con el patrón de movimiento, si te lo cambia mucho, al final el hecho de estar desadaptando al atleta con RAW, blanda, no es la mejor opción. O sea que en ese caso, cuanto más específico podamos ser y cuando el atleta tenga más práctica sobre ese material que va a utilizar en competición, creo que al final es lo mejor. Y sobre todo, el tema de la intensidad. Si el atleta necesita intensidad, es importante que no empecemos con 60 kilos menos que con lo que lo vamos a acabar. Porque es que entonces el atleta seguramente se nos haga un flan cuando meta esa rígida o cuando meta esa carga. Es decir, el workout va a ser muy malo, las sensaciones con el material va a ser muy malo, básicamente porque ha tenido esa desadaptación. Una cosa rapidísima, Ribe, y ya te doy paso y Alberto seguro que querrá decir más, mil cosas, es que yo, por ejemplo, sí que intento, o por lo menos en la mayoría de bloques, hay algunos parches, como tú bien has dicho, o algunos atletas que llevan mucho tiempo trabajando y que saben que eso les beneficia. O sea que yo creo que contra eso simplemente tenemos que dejar fluir y hacernos más fuertes. Pero sí que como entrenador, si en un día secundario o en un día primario empiezo con rígida o con blanda en ese día secundario, sí que lo intento mantener, por lo menos para que no haya ruido a la hora de recaudar información. Y ya os dejo. Justo. O sea, al final, lo que hemos dicho, o sea, muy clara la explicación de Lucio justamente con el hecho de bloque exploratorio o no. Al final, cuando estás haciendo un bloque exploratorio, lo último que quieres es algo subjetivo. O sea, no quieres ruido y no quieres que las cosas cambien. Entonces, igual que cuando quieres un bloque subjetivo, lo que no quieres, o sea, cuando un bloque exploratorio, perdón, lo que no quieres es, pues, por ejemplo, el hecho de ir transicionando y crear un momentum, pues, digamos, como ficticio, ¿vale? O sea, tiene que ser lo más estable posible dentro de lo que podamos, ¿vale? Entonces, quiero hacer dos aclaraciones con el hecho de lo que hemos hablado ahora de las blandas y rígidas, del patrón de movimiento y demás, y es, si tenéis, como seguramente tendréis todos, una F2, yo lo que utilizo muchas veces es el día principal con las rígidas y el día secundario con las blandas, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces, a mí, por ejemplo, en mi caso, si utilizo las rígidas, o en caso de algunos atletas míos, si utilizan las rígidas mucho tiempo, puede ser que pierdan ese posicionamiento, pero si tienen una sesión previa a la principal trabajando con blandas, que es su patrón como más normal,
o más integrado, les puede venir bien para no olvidarse ese patrón, siempre con comillas, hasta esa sesión principal. Es decir, viernes tienes sesión principal y tienes tu sentadilla principal top set con las insert, por ejemplo, pero luego vienes el martes o el lunes y te haces la sesión secundaria con las blandas que te ayudan a coger ese buen feeling para llegar a esa principal. Entonces, esto también es otra cosa. Y luego, otra cosa, que al final todo también depende del load management, que es cómo gestiones tú la carga. Entonces, muchas veces también tenemos esa herramienta de que el material que ponemos en una serie no tiene por qué ser el material que pongamos en todas las series. Entonces, muchas veces lo que también suelo hacer es, dependiendo de la necesidad, de la carga que necesita el atleta o de la intensidad que necesite manejar o de lo que he hablado yo antes o lo que ha dicho antes Lucio, de la necesidad que tenga de gestionar ciertas cargas más elevadas, menos elevadas, de la capacidad de adaptación a nivel de tejidos que tenga más o menos, pues yo como entrenador decidiré cuántas de esas series semanales de sentadilla va a hacer con las rodillas rígidas, que también puede ser otro factor a tener en cuenta y decir, vale, tengo 2 días principales o más principales, digamos un secundario que es un poco más fuerte porque la atleta lo necesita. Vale, pues puede ser que en este caso yo lo que haría sería top set del día secundario con rígidas, back-offs con blandas, top set del día principal con rígidas, back-off con blandas. Y de esta forma me haría back-off con blandas cogiendo un buen feeling para llegar a la top set con ese feeling de rígidas del secundario. Las back-offs me las haría con las blandas para coger un buen feeling para la top set del principal y sería como una rueda, un pez. Pero ¿vale? eso tiene un problema, y es que yo, por ejemplo, me cagaría en tu puta madre, porque si me haces ponerme unas También es rígidas para verdad, luego ponerme claro. las blandas, pues a lo mejor me cago en tu puta madre. Eso es importante Ya. que lo sepas, ¿eh? Eso es importante, eso es importante. O sea, me ha pasado alguna vez que me han dicho, o también al contrario, hay gente que no aguanta más de una serie o 2 Cierto, series con las rígidas. exacto, Entonces, esto sí, es como entrenador tienes que adaptarte al feedback del cierto. atleta y decir, es que como me saque las rodillas rígidas voy a tardar 20 minutos porque si me las saco, no, o sea, voy a tardar mucho tiempo, voy a perder el feeling, voy a estar frío y luego Sí. que me subo las rodillas blandas, tal, pero también hay el otro lado de la moneda que es no aguanto más de 2 series con las rodillas rígidas, que desde aquí os digo, yo he estado 2 años usando unas S Incer que se me dormía la rodilla y pensando que más apretadas eran mejor. Y he usado unas M y he notado el patrón mucho mejor y que me apretaban lo justo y necesario para hacer lo que tenía que hacer. O sea, de aquí un llamamiento a que cuanto más apretado y menos circulación tengas, no siempre es mejor. Que a lo mejor una tallita más y menos 2,5 kilos, pero más comodidad y más tiempo soportivo que puedas usar es mejor. Venga, saquen un Reels. Yo, la verdad que, a ver, he dicho muchas cosas. Suscribo, por ejemplo, todo. De hecho, una de las cosas que yo si estuviese escuchando esto diría que ahora que más me interesaría, yo me acuerdo cuando lo hablábamos al principio, hace un tiempo ya también Ribe y yo, haciendo una serie de material, justo esto, al final las reglas te pueden cambiar el patrón. Esto yo lo suscribo todo y aquí me ha montado un par de cosas para que no se me pase. Y es, no entendía ni mi letra, tú. Vale, número uno, hemos hablado de parches, hablado de parches como de momentos ficticios y tal. A ver, yo, por ejemplo, este momento un ficticio artificial, como te llama, no lo veo mal per se. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que si te sirve como herramienta para después seguir creando momentum, perfecto. O sea, momentum como tal es sinónimo de inercia, ¿no? Es como, vale, si para estudiar tu profesor te tiene que suspender y después de eso empieza a estudiar, bueno, ha suspendido, ha sido un poco como falseando, tal, pues lo mismo pienso yo, si para salir de un mal momento necesitas hacer esta asociación de bloques de blanda, blanda, rígida o rao, blanda, rígida, y que podamos digar que es un momento más artificial, porque ese momento se genera única y exclusivamente, seguramente, por la implementación de este material, si después de esto el atleta está más motivado, está más focus, que yo realmente pienso que puede ser incluso, o sea, me gusta mucho hablar y me gustaría pensar que todo depende de lo que nosotros hagamos, pero cómo esté el atleta a nivel mental es muy importante. Si durante 3 bloques le ha metido kilos, simplemente y llanamente porque está blanda, o sea, está metiendo una asociación de rígida, y le hacen entrar en un modo mental que luego, al llevar ese momentum, ya no es a nivel físico, no es que tenga un momentum a nivel de mejora fisiológica, no, es que simplemente es un momentum mental de que lleva 3 victorias en cada uno de los bloques. Puede ser que simplemente el siguiente bloque que haga lo haga mejor porque va enchichado y dice, "Madre mía, me como el bloque que me pongas con rígida o con lo que me pongas". Creo que es importante. Y luego una de las cosas que decir, que lo ha comentado, creo que Lucy luego ha hablado un poco Rive, que es básicamente de tema de, oye, la gestión de carga, ¿no? De gestión de carga e intensidad yo creo que es muy importante. Y sobre todo entender una como o sea, son cosas diferentes. Cuando hablamos de, oye, ¿cómo de intensa es esta carga? Al final la intensidad yo la concibo como el esfuerzo y luego la carga. Es decir, vale, el RPE y la carga. Puedes, por ejemplo, utilizar una rodilla rígida
para un por uno, porque como está diciendo Lucio, vale, necesito un trabajo más intenso a nivel de carga, porque así me prepara semana a semana, ¿vale? Pero que intenso a nivel de carga no significa intenso a nivel de RP, puede hacer un por uno arroba 6, que no es intenso realmente a nivel de carga, o sea, a nivel de intensidad, pero a nivel de carga estamos hablando de un 90 o un 89% de carga más mano de hora ahí por ende, o sea, que yo lo que digo es que, vale, son muchas cosas, al final yo creo que la red causal de las tomas de decisiones que hacemos muy compleja, todo lo que nosotros decimos son simplificaciones de la realidad, o sea, cada uno tenemos como nuestra pequeña simplificación de la realidad. Y cada simplificación tiene errores. O sea, todo lo que digamos, Lucio, Ribe o yo aquí, que lo tomáis como simplificaciones y simplemente para actualizar la vuestra. Todo lo que hemos dicho. Por ejemplo, si yo cojo y le digo al Ribe, guau, Ribe, pues yo esto que me han dicho de la sentadilla secundaria, primaria, con rodilleras rígidas, cada serie, no me gustaría. Bueno, a mí, por ejemplo, puede ser que no me guste, o por ejemplo, a mí no lo utilizaría tanto en la mayoría de los casos. Yo, por ejemplo, quizá utilizaría otros métodos, pero no significa que sea algo malo. Mientras el resultado para tu atleta sea algo positivo, adelante. O sea, así como pequeña cosa un poco más alejada. Justo eso es algo que iba a decir yo también, Alberto, y es que el hecho de que estemos hablando de cómo nosotros lo haríamos o no lo haríamos, no quiere decir que lo que hagamos nosotros esté bien y lo que hagan los demás está mal, ni muchísimo menos. Al final, lo único que está bien es lo que hace mejorar al atleta. O sea, realmente da igual los métodos que uses, si tú al atleta le haces mejorar 50 kilos su total. O sea, da igual que lo ponga a hacer lo que sea, si ese atleta mejora. Entonces, que Y, por supuesto este podcast y todo lo que hemos hablado no quede como esto es lo mejor, esto se hace así porque queremos nosotros. No, esta es la forma en la que quizá nosotros vemos el uso de material o el no usarlo y por supuesto habrá otra gente que piense de otra manera y que pensando de otra manera hagan que sus atletas mejoren muchísimo. Pero al final, si todos hiciéramos las cosas igual, pues el mundo se volcaría de un lado. Eso está clarísimo. Entonces, para entrar ya en el último punto, ¿vale? Que también viene a colación y que yo creo que para acabar está bien, es el tema de los calentamientos. Al igual que con las rodilleras o al igual que con los bloques, existe una variabilidad muy grande, pero también existe quizá una manera de hacerla, de hacer ese calentamiento, esas aproximaciones muy parecidas. Que seguro que vosotros habéis visto atletas que empiezan RAW, que las dos primeras series las hacen sin material, en la tercera serie a lo mejor ya se pone en la rodillera y en la cuarta y la quinta utilizan todo el material. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, de si vosotros con vuestros atletas lo usáis así, si vosotros personalmente como atletas también quiero saber cómo lo usáis y cuál es la forma que creéis idónea de forma general o si creéis que no hay una forma idónea de manera general. Como hemos empezado Ribe y como también he empezado yo antes, que empiece Alberto dándonos su opinión. vale, bueno, yo realmente, justo como estaba comentando, yo creo que, por ejemplo, lo importante es que la persona cuando llegue al Opener llegue bien, o cuando llegue a la Topset llegue bien. Eh, en mi caso personal, por ejemplo, en sentadilla, a mí me gusta ponerme rodillera directamente desde el principio. Puede ser sin, por un razonamiento de yo me siento raro sin rodillera y cuando meto 120 sin rodillera, uff, me noto raro, no llego a pillar el feeling de rebotar y mi razonamiento fue, vale, cuanto antes meta rodillera, antes voy a empezar a pillar el feeling de rodillera, voy a pillar esa skill con ese material en específico y prefiero meterlo desde el principio. Un razonamiento válido si consigue llegar a lo poner bien. Otro razonamiento válido es, no, yo quiero empezar sin rodillera, ¿para qué? Para que me pese más al principio y cuando las meta me pese luego menos. Igual, si llegas al opener y te sientes bien, perfecto. O sea, para mí el razonamiento, o sea, el razonamiento que tengas solo se justifica si el resultado es bueno. Si llega el momento que tienes que ejecutar y ejecutas bien, me da un poco igual lo que haga. A mí atletas, quizás por sesgo, que yo creo que muchas veces no hablamos, pero todos, como digo, todos, nos guste o no nos guste, estamos sesgados y todos tenemos unas tendencias, unas intuiciones. Hay veces que estoy seguro que le decía algo a un atleta de vamos a hacer esto, y no es porque haya analizado un macro, un blog, es porque intuye que es esto lo que tienes que hacer. No, y ojalá, o sea, ojalá me encantaría ser un científico loco y decir, no, es que he visto esta tasa de mejora. En algunos casos te pone a analizar, pero en otros casos es simplemente intuición. Y creo que simplemente nuestra filosofía, como la aplicamos, ya a mi atleta, le digo, oye, mete material del principio, prefiero que me lo metas. Que no te mola, no lo metas. Pero simplemente lo importante es que me haya quedado a poner bien. Y ya le das tú si quieres. Mira, yo aquí tengo dos puntos. El primero de ellos, sí que es cierto que estoy bastante de acuerdo con que sea, entre comillas, porque ahora el siguiente punto lo va a contradecir un poco, pero bueno, sí que estoy
un poco de acuerdo en que sea el atleta el que tome esa decisión, sobre todo porque al final, si él lo hace así desde siempre, lo hace siempre entrenando, probablemente sea como mejor se sienta luego en competición, pero esto tiene un problema. Yo, por ejemplo, he tenido varios atletas que quizás solo se equipaban para la última aproximación o para las dos últimas aproximaciones. Y si, por ejemplo, su 1RM son 180, con 120 kilos o con 130 o con 140 RAW, he visto un RP8. O sea, he visto una single o he visto una doble que he dicho, pues hasta aquí ha llegado la competición. Ya está, vamos a coger las cosas y vámonos, porque... Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿A qué me quiero referir? Que cuando hay un atleta de ese tipo, el hecho también de ajustar el opener y de reajustar un poco las aproximaciones, o sea, es bastante difuso también, porque tú estás viendo que le está pesando mucho esas primeras aproximaciones, que luego las últimas aproximaciones quizá no le pesan tanto, pero tú ya te quedas un poco, ¿qué está pasando aquí? Quizá no tiene su mejor rendimiento, no sé. Entonces, yo siempre intento, porque este es el segundo punto al que quería llegar, tú en el Mundial o cuando llegas a un campeonato internacional, tú no vas a ver a una persona metiendo 27 aproximaciones, ahora me quito la rodillera, me pongo... La mayoría de gente en un mundial va a base de rojo o va, si quizá no es una categoría tan grande o tan fuerte, las aproximaciones todo el mundo las hace iguales. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que cuanto menos te calientes la cabeza en el calentamiento, mejor. Cuanto más aprendas a calentar rápido, a calentar de cualquier forma, mejor, porque sí, vas a estar en tu gimnasio, te vas a poner la rodillera, luego te vas a poner el cinturón, pero luego vas a aceptar y luego llega un mundial, está el noruego diciéndote que va a meter 120, está el finlandés diciéndote que va a meter pi, y tú no puedes estar pensando en... Entonces, ¿sabes a lo que me quiero referir? Es que cuando tú vas a hacer aproximaciones, tienes que hacerlo de la forma más rápida y más eficiente posible. Yo, por ejemplo, a mí personalmente, y aquí también ya entra en juego cómo de técnico sea una persona o no, yo, por ejemplo, soy una persona muy torpe, tanto haciendo sentadillas como haciendo peso muerto. Entonces, si no, como te pasa a ti probablemente, Alberto, en el hecho de si no meto el cinturón y no meto la rodillera, ya noto que no reboto bien, ya noto que no sé hacer bien el blaze. 70 me pesan. Exacto, los 70 me pesan y sobre todo tenemos que tener en cuenta ese punto mental. O sea, yo creo que no es lo mismo una aproximación, unos 70, unos 120 que empieces volando a unos 120 que te pesen. O sea, personalmente. Entonces, yo siempre intento inducir a mis atletas, sobre todo si no son técnicos, el hecho de que utilicen el equipamiento desde las aproximaciones para que realmente movamos la carga de la forma más rápida posible, porque al final es lo que vamos a buscar, mover la carga de la forma más eficiente, más técnica y más rápida posible, que es lo que luego vamos a tener en competición. Entonces, mi especificidad empieza desde ahí. Si es un atleta, que esto ya son, como digo, casos individuales, que lleva toda la vida, es un atleta técnico, que se siente bien, que calienta sin rodillera y sin cinturón, que luego a ese atleta, si tú probablemente le quitas eso, aunque realmente hagas algo más eficiente a nivel físico, tú a nivel mental lo estás matando. Que es el otro punto que quería llegar, al punto mental de las aproximaciones. Si tú a un atleta que lleva toda la vida calentando de esa forma, le dices, no, ahora te voy a meter rígida desde el principio, probablemente lo estés matando porque él lleva toda la vida haciéndolo así. Pero esos son casos muy concretos. Yo, como digo, siempre intento inducir que las aproximaciones sean con los mismos estándares y sea de la forma más eficiente y más rápida, porque de esa forma también para el entrenador es más fácil luego seleccionar el opener y los intentos. Yo, Ribe, ahora sí que dejo un momentito perdón, cuento anécdota rápida que he hecho contigo. Yo, por ejemplo, a mi atleta siempre digo, rodilleras cuanto antes. ¿Por qué? Porque luego llega el momento de estar aproximando y te dicen, no, mi colegón, tal, es que se tiene que meter. Póntela, te la quitas en medio. Ahí va yo. De una competi que estaba un atleta mío. Dame Un atleta mío que tal, le habían dejado una rodillera de. O sea, fue cuando banearon la rodillera rígida. Y él tenía las Hansu. Y le dijeron una A7 o no sé qué. La A7, yo me acuerdo que empezó a aproximar, dijo, yo me las pongo en la tercera. Y dijo, bueno, pues te la pones en la tercera, lo que tú quieras. Se le pone 70, 120, va a 170, se pone la rodillera. Bueno, lo que tardó en subirse la rodillera no tuvo sentido, pero es que va y en lo que tuvo, que se la pone,
yo me acuerdo que me dice, tío, se me duele la rodillera, se me duerme la rodilla, se me duerme todo. Digo, bueno, si te la baja vamos a tener problemas para volver a subírtela. Bueno, pues hizo el opener con el pie medio dormido, se tuvo que bajar la rodillera, porque, o sea, bueno, River se acordará que le tuvimos que bajar la rodillera entre todos, no teníamos huevo a quitársela. El pibe decía que no podía hacer sentadilla, o sea, una locura. Y yo dije, si simplemente te acostumbras, al principio te la pones, por ejemplo, si eso se lo hubiese puesto con 70, no hubiese pasado, porque con 120 ya se le está durmiendo, tenemos margen de maniobra, no estamos en el pre-opener ahí con toda la prisa. Bueno, yo me acuerdo que aquí hablo con River y yo me acuerdo que dije, River, me pasa esto con esta atleta, y yo no sé qué hago, loco. Y aquí ya pues entra River y tal, le suelta su speech motivacional a mi atleta y salimos al tercero y lo sacan. Pero bueno, Sí, sí. El segundo es nos bacán. salió por una cosa de que estamos hablando ahora, pero también hemos referido antes, que me he referido yo, que es que si las rodillas te apretan tanto, no. Claro. A mí me ha pasado, es que lo digo porque a mí me ha pasado. Yo he salido a tirar 2,55 sin sentir los pies. Nada. Y los Es he movido imposible. sin saber cómo, sin bajar, porque no tenía propiocepción alguna. Bueno, a veces no bajo tampoco, pero tenía excusa entonces. Sin bajar, o sea, no sentía el pie izquierdo porque me apretaba demasiado y yo bajé, subí y no sentía la pierna. O sea, es como que, claro, tú tienes que tener cierto potencial de apretar el suelo con las piernas, porque por eso es lo que te hace subir, ¿sabes? Entonces, no sé, o sea, a nivel de esto, o sea, es que hay bastantes cosas de comentar aquí. Intentaré ser lo más breve posible. Primero, todos sabemos que hay rodilleras que, por mucho que te aprieten más o te aprieten menos, cuestan de subir. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces, no voy a decir, bueno, sí, lo voy a decir, los baños están llenos. Porque a veces solo con medias las rodilleras no entran. Y habrá quien quiera verlo y quien no. Vale. Cuanto más tarde hagas eso, más te la juegas. Porque como de repente no entren, te queden 10 minutos, te queda una aproximación y tal, ¡pum! Así que, consideración, bajaros una talla de rodilleras que entre más fácil, o si os las ponéis con straps o con las medias altas o lo que sea, con las medias ahora se puede, intentar hacerlo temprano, porque luego, cuando está, como ha dicho Lucio, en un mundial o estás en una EP1, o da igual, una EP2, EP3, es que da igual, y te quedan 10 minutos para aproximar y las rodilleras no te suben, ahí es una putada gorda. Entonces, intentar coger unas rodilleras que seáis capaces de ponéroslas cuanto antes, ¿vale? Esto sobre todo, yo creo que en squat se tiene que hablar como de las rodilleras, porque es lo difícil de ponerse, y luego el material, y hablaré de los otros dos movimientos, de la banca y del peso muerto, ¿vale? En cuanto a la squat, yo lo que suelo decir es que se lo pongan, o sea, el factor mental es importante, como ha dicho Lucio, pero es que hay factor mental de dos cosas distintas. Una, el factor mental que es que desde el principio no te pese, que eso está bien, y el factor mental que es, hostia, me pesan con 120, pero me pongo el cinturón y las rodilleras con 170 y no me pesan nada. Que es como un, yo qué sé, como que te da un extra, ¿no? De que te da una aprobación, no sé cómo llamarlo exactamente, pero es como que te da un buen feeling, ¿sabes? Sí, algo así. Entonces, es como, depende de lo que tú te creas que te vaya mejor, o desde el principio, o luego a mitad. Y luego, con las rodilleras lo que hemos hablado, de intentar tener de ponértelas rápido, porque luego a lo mejor se te pasa el tiempo. Y luego, en cuanto a movimientos, esto es lo que vemos en sentadilla, que creo que hemos hablado todos, ha sido más de sentadilla por el tema de rodilleras y tal. Luego, en la banca, el material desde primera aproximación, ¿vale? Ahora voy a tirar otro hot take. Si haces banca con la barra, no sabes hacer banca, ¿vale? O sea, si solo haces con la barra, no sabes hacer banca porque no sabes generar... Bueno, da igual. Entonces, desde 70 kilos todo el material, porque la banca es el movimiento en el que más dependencia tienes del banco y de todo, y de que más posicionamiento tienes que generar con las manos, que extensión torácica que no, relacionarte con el banco, o sea, un montón de cosas. Cuando antes hagas lo que vas a hacer luego, mejor. La banca desde el principio, muñequeras si es que las usas y cinturón si es que lo usas. Y luego con el muerto, si la espalda la tienes un poco complicada y te pesa 70 kilos desde el suelo, ponte el cinturón, y luego si eres un tío que hace sumo y necesitas como generar más ese posicionamiento, igual que hemos dicho antes, de sentirte más libre y sentir ese posicionamiento, cómo estirar la cadera y demás, primero sin cinturón y luego ya te pones el cinturón cuando lo necesites. Y hasta aquí. Completamente de acuerdo. ¿Y qué decir de esto, tío? ¿Y qué decir, no? ¿Qué decir? Pues nada, simplemente a sentar y irnos a comer, yo creo, ¿no? Yo creo, chavales, que ha quedado una reunión un debate bastante guay. Es un tema que fijaos que no he escuchado hablar en demasiados debates.
Así que, por supuesto, decir a toda la gente que ha llegado hasta aquí y que nos ha visto que si quiere dar su opinión sobre el uso de material, como decimos, respetamos todas las opiniones y no hay mejor forma de programar que la que haga mejorar a un atleta. O sea que si tú programas sin material y tu atleta mejora, eres el puto amo. No hay que decir otra cosa. Enséñanos cómo se hace. Que nos lo ponga y así también aprendemos. O sea, al final cada uno tiene su punto de vista, como habréis visto por aquí. Exactamente. Y nada, por último, dar las gracias sobre todo a Marc y a Alberto por estar por aquí. Seguro que vamos a tener más debates como este, tanto en el canal de Alberto, que si no lo seguís, os lo dejo por aquí para seguirlo. Las redes sociales de Marc las dejo por aquí también por algún lado. Y nada, chicos, que muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y no olvidéis que pesa, que claro que pesa, ¿vale? Nos vemos, señores. Hasta luego.